Hoy me gustaría comenzar con un acertijo. Hermanos, hay un instrumento que ha matado a más personas desde la creación de la Tierra. ¿Saben cuál es? Si dijeron que el arma que ha dañado y matado a más personas desde la antigüedad es la lengua, entonces han respondido correctamente. Parece que no hay acertijos sin resolver para los miembros de nuestra Sion. Como han recibido tanta sabiduría de Dios, siempre aciertan la respuesta. La lengua es lo que ha matado a más personas. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestra lengua, ¿no es así? El Padre y la Madre Celestiales nos han enseñado a decir palabras que beneficien y den gracias a quienes las escuchen. Por lo tanto, hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Siempre se cosecha lo que se siembra. Si la lengua es lo que mata a más personas, ¿a través de qué se puede salvar a más personas? Sería la lengua, si se usa correctamente. Hay un dicho, arma de dos filos, ¿verdad? Consideren una herramienta como un cuchillo. Si se usa mal, puede causar un gran daño a alguien. Sin embargo, si se usa correctamente, se convierte en una herramienta preciosa con la que se prepara buena y nutritiva comida a la familia. Así, si se usa bien y correctamente, se considera una herramienta muy importante. Sin embargo, si se usa incorrectamente, puede transformarse en un arma aterradora. Hoy tomémonos un tiempo para estudiar cuál es la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Veamos la enseñanza de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué segará? Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si sembramos lo bueno, ciertamente cosecharemos buenos resultados. Si sembramos la maldad, malos frutos segaremos. Y si sembramos buenas palabras, los resultados también serán buenos. Por eso Dios nos enseña, siempre se cosecha lo que se siembra, porque es una parte esencial para la salvación de la humanidad, ¿no es así? No deberíamos considerar esto solo como una buena palabra desde una perspectiva moral, sino abordarlo desde la perspectiva de que es un mandamiento dado por Dios. Ya que lo que se siembra, eso mismo se cosecha. Hoy reflexionemos sobre nosotros mismos, preguntándonos, ¿cuántas semillas para la salvación de la humanidad he sembrado en mi familia, en la iglesia y en mi vida social hasta ahora? Necesitamos considerar esto. Ayer tuve un incidente desagradable con la vecina, así que la señalé con el dedo varias veces. Esto también es lo que han sembrado y que definitivamente producirá algún tipo de resultado. Si ayer señalaron con el dedo 3 veces, es lo mismo que disparar una pistola 3 veces. Cuando se toman el tiempo para reflexionar sobre sí mismos todos los días, háganse las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces he disparado una pistola hoy? ¿Cuántas semillas del Evangelio he sembrado en mi familia, mis vecinos y la sociedad? ¿Qué haremos con todas las acciones que hemos sembrado cuando llegue su momento? Cosecharemos lo que hemos sembrado. Por lo tanto, el Evangelio no se trata solo de conocer el contenido de ciertos capítulos y versículos de la Biblia, sino también de amar a los demás, siguiendo el mandamiento de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque otra persona diga algo que hiere nuestro orgullo, podemos responder, lo que dice la señora García tiene sentido. Antes no había visto eso en mí, pero ahora que usted lo ha dicho, haré esfuerzos para mejorarlo. De esta manera,
tanto esa persona como nosotros seremos salvos. Me parece que en nuestra vida diaria nos encontramos con muchas situaciones como esta. Por supuesto, lo mismo ocurre con lo que sucede en la iglesia. Creo que es necesario que practiquemos sembrar las semillas de alegría y gratitud entre los miembros de la iglesia. El camino al reino de los cielos que estamos recorriendo se compara con el que recorrió Moisés hace 3500 años para guiar a los israelitas a la tierra de Canaán. En el camino murieron los israelitas a causa de sus propias palabras, más que por las espadas, flechas o lanzas de sus enemigos. Esto es una sombra y lección para nosotros que vivimos hoy. Si usamos bien nuestra lengua afilada, podemos salvar a la humanidad, pero si la usamos mal, podemos causar un daño tremendo. Hoy pensemos en este asunto una vez más. Una vez esparcida la semilla, no hay vuelta atrás. Es porque en ese momento ya se ha sembrado. Por favor, no piensen que con solo abrir la Biblia estamos llevando a cabo el Evangelio. Por supuesto, eso es parte del Evangelio, pero estamos sembrando las semillas del Evangelio cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Si seguimos todas las enseñanzas de Dios y cumplimos las funciones que se nos han encomendado, ¿acaso no podremos ir al cielo? Si Dios dice que así podremos ir allí, todos iremos al reino de los cielos. Algunos se preguntan, a menudo hablo palabras duras. ¿Todavía tengo la oportunidad de ir al reino de los cielos? Tengamos cuidado con esto a partir de hoy. Y otros, ¿disparo todos los días balas espirituales que hieren a otros, aún así puedo ir al cielo? Seamos cuidadosos a partir de hoy. Desde hoy cambiemos las balas por las semillas del Evangelio. Debemos sembrar muchas semillas de vida en los demás. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. La palabra no quiero que ignoréis significa que debemos conocerlo, ¿verdad? Porque quiero, hermanos, que conozcáis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Debió de haber una razón por la que no se agradó Dios. Según este versículo, ¿por qué no se agradó Dios? Fue por las palabras que pronunciaron que Dios les prohibió entrar en la tierra de Canaán. Aunque se enviaron 12 espías para explorar la tierra de Canaán, solo Josué y Caleb se pusieron del lado de Dios y entregaron sus palabras. La tierra es muy buena. Dios nos llevará a esa tierra donde fluye leche y miel. No tengáis miedo del pueblo de esta tierra, porque los comeremos como pan. Su amparo se ha ido, pero Dios está con nosotros. No los temáis. Subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque más podemos nosotros que ellos. Hablaron palabras que dieron fuerza al pueblo. Sin embargo, ¿qué dijeron los otros 10? No os imagináis lo enormes que son todas las personas que vimos allí. Parecíamos langostas a nuestros propios ojos, y les parecíamos lo mismo a ellos. No podemos atacar a esas personas, ni tomar posesión de la tierra. Eso es absolutamente imposible. De esta manera dispararon balas de miedo. Eso afectó al pueblo, por lo que Dios dijo, ninguno de vosotros entrará en la tierra de Canaán. Hermanos, muchas más personas murieron a causa de su lengua que las que fueron asesinadas por sus enemigos. Mirando la historia de los israelitas en el desierto, ¿cómo eran a los ojos de Dios? De ellos no se agradó Dios. Al acabar el día, antes de acostarnos, cuando nos ponemos a orar, a menudo pensamos, hoy debería haberles dicho palabras más amables, animadoras y de consuelo. Debería haber sido más paciente.
Debería haber sido más amable. Debería haber dado más ánimos. Debería haber tenido más paciencia. Hay muchos debería haber a lo largo de nuestro día. En lugar de pasar un día lleno de tales pensamientos, debemos sembrar las semillas del Evangelio aquí y allá, hoy mismo, según la voluntad del Padre y de la Madre. Las personas que creen en Dios Padre y Dios Madre son realmente diferentes. Parecen seres celestiales. En estos días llegan a Sion muchos informes como este. Incluso en diversas condiciones de vida, siempre debemos escuchar la palabra de Dios y estar alegres y agradecidos. ¿Hay alguien en esta tierra que no tenga ninguna dificultad o trabajo difícil? Todos tenemos nuestras propias dificultades, sufrimientos, dolores, soledad y cierta sensación de aislamiento cuando los demás no nos reconocen. Muchas cosas más allá de lo que podemos imaginar o pensar suceden a nuestro alrededor. Sin embargo, para todos los miembros de la familia de Sion, después de pasar por este túnel de sufrimiento, ¿qué hay? Entraremos en el eterno reino de los cielos, donde no habrá más muerte ni llanto. Cada vez que pensamos en esto, nos sentimos fortalecidos, alegres y llenos de gratitud. En situaciones en las que se menosprecian a las personas, el vapor hierve dentro de todos. No obstante, Dios nos enseña, sed tardos para la ira, sed pacientes, perseverad. Una vez que nuestras emociones salen como una botella de Coca-Cola agitada, se vuelven incontrolables a partir de ese momento. Más bien, como hijos de Dios, debemos ejercer más dominio propio y preguntarnos, ¿qué tipo de semilla debo sembrar en este momento que sea beneficiosa para el Evangelio? Si piensan así, Dios no puede evitar estar feliz con ustedes. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? No escuchéis las palabras de los 10 espías. ¿No dividió nuestro Dios el mar rojo e hizo que el faraón de Egipto, el rey de un país tan poderoso, se arrodillara? Dios nos está ayudando. ¿No sois testigos de ello hasta ahora? ¿No estamos viendo las asombrosas obras de Dios, que nos guía con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche? Josué y Caleb continuaron sembrando la semilla de vida. Sin embargo, espiritualmente hablando, las personas que hablaron en ese momento ya les habían disparado. Por eso el pueblo alzó su voz y lloró en voz alta esa noche, diciendo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Hubiera sido mejor quedarse en Egipto, porque Dios nos trae a este desierto solo para hacernos morir. ¿Creen que a Dios le agradó oír sus voces pronunciando estas palabras? Durante más de 400 años gritaron, por favor, líbrenos de la esclavitud. Dios escuchó su clamor y sus oraciones, que hacían día y noche de generación en generación, y los sacó de Egipto y los guió a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Sin embargo, en el camino de ir allí, perdieron todas esas bendiciones a causa de las palabras que hablaron. Por eso la Biblia dice que la lengua es un mundo de maldad y de discordia, ¿verdad? Si se usa incorrectamente, eso es lo que sucede. Las palabras siempre se cosecha lo que se siembra, tienen muchos significados. Pero lo más importante es que las palabras que salen de nuestra boca nunca deben ser balas. En lugar de disparar balas que hieren a los demás, debemos compartir expresiones que puedan salvar almas y dar esperanza, aliento y valor todos los días. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 10 podemos encontrar una lista de cosas que no le agradan a Dios. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron.
¿Acaso no todos perecieron por murmurar? Murmuran con la lengua y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A menudo olvidamos esta palabra de Dios ante diversas circunstancias y situaciones. Olvidando estas palabras, al regresar a casa y reflexionar sobre nuestras actividades diarias, nos preguntamos honestamente, ¿hoy no habré disparado balas a la gente en lugar de trabajar para salvar almas? Si nos damos cuenta de eso, debemos reducirlo o eliminarlo por completo al día siguiente. De esta manera, debemos ejercitarnos continuamente para la piedad de Dios. Me gustaría compartir un ensayo sobre el tema de palabras que es muy apropiado para el sermón de hoy. Déjenme leerlo. Cuando dicen es difícil, se vuelve más difícil. Cuando dicen es imposible, incluso las cosas posibles se vuelven imposibles. Cuando dicen es difícil, se vuelve cada vez más difícil. Cuando dicen me estoy muriendo, solo ocurren cosas dolorosas. Sin embargo, cuando dicen todo irá bien, todo lo que no debería funcionar sale bien. Cuando dicen soy feliz, las cosas felices se les presentan. Hablen de victoria incluso en situaciones en las que la derrota parece segura. Hablen de abundancia incluso en situaciones en las que claramente les falta. Todo sucede según lo que uno dice. Es porque las palabras que pronuncian determinan su destino. Hermanos, ¿esto les suena? Aquellos que dicen, nunca podré hacer esto, nunca tendrán éxito en nada. Si decimos, estoy cansado, todo se vuelve cada vez más difícil. Lo mismo sucede en nuestro Evangelio. Vaya, llevar a cabo el Evangelio me emociona tanto. ¿Qué tan grande será mi recompensa cuando llegue al cielo? Algunas personas hablan de lo cansadas que están. Hay otros que dicen lo alegres que están todos los días. ¿No nos acercamos cada vez más al día de la venida del Padre? Porque está escrito, cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, hay muchas personas que trabajan felices todos los días. He compartido brevemente la historia de Josué, a quien Dios le dio la promesa de «Yo te ayudaré». ¿Quién está ayudando con nuestro Evangelio? La Madre Celestial dijo, ¿no saben que esta es la obra de Dios? Si siguen la guía de Dios, este Evangelio definitivamente se cumplirá, nunca fracasará. ¿Por qué piensan tanto como si el Evangelio no se cumpliera? Tomemos el caso del rey Nabucodonosor. Pensó que él era el que gobernaba el país. Pero, ¿no le enseñó Dios la verdad durante un periodo de 7 años? En realidad, ¿quién opera todas las cosas en el universo? Después de darse cuenta de que Dios es el que controla todo, cambió Dios su corazón al corazón de un hombre, ¿verdad? Por eso el rey Nabucodonosor alabó a Dios. Todas las cosas son gobernadas por Dios, el Creador, el ascenso y la caída de los países, así como todos los aspectos de la vida humana. De esta manera descubrió que en todas las cosas está la profunda y escondida providencia de Dios. Por lo tanto, es esencial recordar que cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto hace 3.500 años, ninguno de 20 años arriba pudo entrar en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. La razón principal por la que no pudieron entrar fueron sus palabras. Tengamos esto en cuenta y miremos siempre el lado positivo. Estamos en el proceso en el que Dios nos está guiando al reino de los cielos, que es más brillante que el sol. ¿No es así? A medida que avanzamos en nuestro viaje al cielo, debemos entender su valor y comparar el valor de nuestro destino con las dificultades que encontramos durante el proceso. Deberíamos de estar muy agradecidos. No obstante, si solo nos concentramos en las dificultades, el sufrimiento y los dolores momentáneos que atravesamos, trágicamente perderemos de vista el reino de los cielos.
Cuando nuestras buenas obras sean conocidas por nuestros vecinos, las compartirán con otros vecinos diciendo: «Oh, asisten a la iglesia de Dios. ¿No debería visitar esa iglesia? Conozco a 10 personas de la iglesia de Dios. Todas tienen la misma naturaleza angelical. ¿Qué les enseñan que los hace tan hermosos? Cuando vengan, conocerán las enseñanzas agradables del Padre y las hermosas enseñanzas de la Madre». Hermanos, todas y cada una de las acciones que hacemos en nuestra vida diaria también son parte del Evangelio. Si graban la misión en su corazón pensando: «Ahora estoy predicando el Evangelio», incluso cuando estén haciendo una sopa en casa, podrán hacerlo con un corazón para el Evangelio. Entonces, ¿cómo responderá Dios a lo que siembren? Dios dice que ciertamente cosecharán lo que siembren. Un esposo a la hora de comer va a un restaurante y pide una sopa, y está demasiado salada e insípida en comparación con la que su esposa prepara. Puede pensar: cuando termine de trabajar hoy, compraré flores y al menos expresar mi gratitud a mi mujer. Le dirá a su esposa: «Lamento lo descuidado que he sido hasta ahora. También debo ir a donde tú vas». Y con esa resolución podrá visitar la iglesia, bautizarse, aceptando la verdad. Hermanos, ¿cómo consideran su vida en casa, su vida con sus vecinos y su vida social? Aunque parezca algo insignificante, es parte del Evangelio que debemos llevar a cabo. Así debemos tener presente: ¿estoy disparando balas o sembrando la semilla del Evangelio? Ya que esta tarea se nos da en todo momento. Si actuamos como Josué y Caleb, teniendo en cuenta siempre a Dios, ciertamente veremos resultados positivos. Dios nunca nos dejará sin fruto. Vayamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Cuando los israelitas tuvieron la batalla contra Goliat, todos los soldados estaban aterrorizados y profundamente intimidados por él. Su moral estaba extremadamente baja, y a pesar de que Goliat hablaba imprudentemente de Dios, nadie se enfrentó a él en esta situación crítica. Veamos el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Dijo Saúl a David: «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». David respondió a Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Añadió David: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Debido a que David habló palabras de fe como estas, el rey Saúl le permitió salir y luchar contra Goliat, a quien incluso los guerreros experimentados tenían miedo. ¿Qué dijo David cuando se enfrentó a Goliat? No se jactaba de sí mismo diciendo: «Mi habilidad con la honda es sobresaliente. Lo he estado haciendo durante años. Puedo derrotarte como si nada». En cambio dijo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Creo que Él me protegerá firmemente y me dará la victoria. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Diciendo esto, le tiró una piedra y lo golpeó en la frente. La piedra podría haberse desviado ligeramente hacia otro lado, pero los ángeles la dirigieron directamente a su frente.
¿No fue Dios quien hizo que la piedra golpeara exactamente donde lo hizo? Además, cuando Josué sembró la semilla, diciendo, los comeremos como pan, como resultado derrotaron a todos los habitantes de Jericó, ¿verdad? David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así preparó David un escenario para una lucha entre Dios y Goliat. No fue David quien salió y ganó. ¿Quién podría haber ganado esa batalla? No dijo, yo David vengo a ti, sino vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué tan agradable debe haber sido este joven a los ojos de Dios? En una situación en la que incluso los guerreros y generales experimentados, que estaban curtidos por la guerra, estaban tan asustados que ni siquiera podían moverse. Y ya fuera por estatura, física o experiencia de combate, le faltaba todo. Fueron estas palabras de fe de David que agradó y conmovió a Dios. Debido a que Goliat también fue una creación de Dios, no pudo resistir el poder absoluto de Dios. Al final, esta palabra trajo el notable resultado de rescatar a Israel de aquel tiempo de angustia. En Romanos capítulo 15, Dios nos enseña que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Mirando estos relatos históricos debemos tomar una decisión sabia: sembrar las semillas del Evangelio o disparar las balas que destruirán a la humanidad. ¿No deberíamos considerar que nuestra decisión momentánea puede influir en la eternidad? Continuemos con Mateo, capítulo 12. Veamos el capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Qué debemos hacer con las palabras escritas aquí? El Evangelio está siendo predicado por la gracia de Dios en todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, a partir de ahora, debemos prepararnos para ese juicio. Los israelitas fueron testigos de las 10 plagas y del poder de Dios que vino sobre Egipto, y experimentaron el milagro del Mar Rojo. También comieron el maná que Dios les había provisto desde el cielo. Incluso después de experimentar todo tipo de milagros, terminaron olvidándose del poder de Dios. En esta época, nunca debemos olvidar, Dios está siempre con nosotros. Nunca debemos olvidar hablar palabras llenas de gratitud hacia Dios en todas las circunstancias, palabras que beneficien a los demás y palabras que den gloria a Dios. Dios ha dicho que en el día del juicio tendremos que dar cuenta de cada palabra ociosa que hayamos dicho sin pensar mucho, por lo que debemos aprender a tratar cada palabra con mayor importancia y valor. Pensemos también en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que no adoraron ídolo para guardar las leyes y decretos de Dios. Frente al horno de fuego que se calentaba 7 veces más de lo habitual, dijeron: Su Majestad, no serviremos la imagen de oro que has levantado. Aunque muramos por eso, no lo haremos. Después de escuchar sus palabras, ¿cómo habría visto Dios a Sadrach, Mesach y Abednego desde el cielo? Ni siquiera parpadearon ante una situación tan temible y aterradora que se desplegaba delante de ellos. Dijeron: si somos echados en el horno de fuego, nuestro Dios ciertamente nos librará de él. Aunque Dios tenga una razón para no hacerlo, no adoraremos la imagen que has levantado. Dios se complació con ellos. Así que cuando fueron arrojados al horno de fuego, ni un solo cabello de su cabeza se quemó.
El rey estaba tan asombrado que los llamó para examinarlos y confirmarlo, pero no parecían haber estado en el fuego. Hermanos, a partir de ahora, sembremos muchas palabras dignas del Evangelio, palabras de gratitud, palabras de fe, palabras que den gloria a Dios en nuestra casa, en nuestra vida diaria, a nuestro prójimo y en la sociedad. De esta manera, espero que nuestros labios se conviertan en instrumentos para predicar y dar a conocer a todas las personas cuán grandes son las enseñanzas de Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Así llevemos muchos buenos frutos. A partir de hoy, si su esposo dice que está pasando por un momento difícil, por favor, consuélenlo. Si su esposa dice lo mismo, por favor, consuélenla. Y digan, si dices es difícil, las cosas se vuelven más difíciles. A partir de hoy cambiemos la forma en que hablamos en nuestra familia. En lugar de decir estoy cansado, digamos estoy animado porque trabajo para mi familia. Si hay alguien que siempre dice no puedo hacerlo, es imposible, cambiemos esas palabras por ¿por qué no puedo hacerlo? Esto es solo un proceso. Dios creó el mundo de tal manera que todas las palabras se cumplan tal como son dichas. Ya que Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas con su palabra, debemos elegir cuidadosamente las palabras que pronunciamos. ¿No crean esas palabras ciertos resultados mientras hablamos? Es mejor no decir es difícil, ya que se cosecha lo que se siembra. Aquellos que dicen que es difícil dirán que aún más difícil es al día siguiente. Esto se debe a que las condiciones a su alrededor se crean según sus palabras. Por todo esto, no tomemos a la ligera las palabras de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y tengamos siempre en cuenta las palabras de Jesucristo. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El futuro que nos espera es decenas de miles de veces más glorioso que el contenido de cualquier cuento de hadas soñado por la gente del mundo. ¿No es así? ¿No nos ha nombrado Dios para el real sacerdocio en el cielo? Vamos a un mundo tan maravilloso donde todo es posible, pero lo olvidamos por los asuntos triviales de esta tierra. Dios pudo haber hecho posible que los israelitas entraran en Canaán en solo 4 días. Sin embargo, debió haber sido la voluntad de Dios guiarlos a través del desierto durante 40 años. Fue para enseñarnos cuáles serían los resultados si pronunciamos esas palabras tal como lo dijeron hace 3.500 años. Considerando que cada palabra que digamos hoy es para el Evangelio, usemos con frecuencia las palabras de fe como usted puede hacerlo. Ofrezcamos mucho ánimo, demos consuelo donde haga falta y generosamente digamos palabras de apoyo donde sea necesario. Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sion puedan hacerlo. Por favor, recuerden que cada palabra que digamos es la semilla del Evangelio que se siembra ese día. Una vez que la sembramos, no sabemos si florecerá mañana o pasado mañana, pero el hecho de sembrar la semilla es importante. Muchas semillas de cizaña están sembradas en este mundo. Les pido una vez más que hagan todo lo posible para que se siembren más las semillas de la palabra de Dios. Y siempre tengamos más ánimo. ¿Recuerdan la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, verdad? Yo te ayudaré. ¿Y qué palabra más dijo Dios? Él dijo, ciertamente te ayudaré. Prometió que Él mismo ciertamente nos ayudaría. Mientras estamos en el camino al reino de los cielos, recibiendo el ánimo de Dios, tengamos valor y seamos fuertes, teniendo en cuenta que es nuestro Dios el que predica el Evangelio. Esperando que hoy sea un día de reposo bendito para ustedes, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.